Le damos la bienvenida a esta reunión. El tema de esta reunión es el Digital Twin Colombia USA, o sea, cómo utilizar la inteligencia artificial y la herramienta más completa que es el Digital Twin para evitar que la tragedia que ocurrió en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en Nicaragua y en otros países se repita en Colombia, en los Estados Unidos y cualquier otro país del mundo. Entonces, para entrar en contexto, el Digital Twin es la herramienta más completa que existe hoy en día para optimizar desde una empresa, una ciudad o un país. Esto fue algo que lo inventé yo en el año 81. En esa época, pues yo no le di el nombre de Digital Twin. El nombre que le di fue de Virtual Instruments, o sea, instrumentos virtuales. Más adelante le explico en detalle en qué consisten los Virtual Instruments o instrumentos virtuales. Aquí una representación de lo que sería un Digital Twin, un gemelo digital, que como les dije, se puede utilizar para optimizar una empresa, una ciudad o un país completo. En este caso, lo vamos a utilizar para mejorar la democracia de Colombia, de los Estados Unidos y de cualquier otro país del mundo. Entonces, para que tengan una idea de lo que es un gemelo digital, pues tal vez todos ustedes han utilizado Excel, han utilizado Power BI, han utilizado ERP como SAP y Oracle, han utilizado CRMs como Salesforce y Dynamics. Algunos han trabajado en proyectos de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, calefacción, ventilación, y para eso han utilizado el Revit. Han utilizado la norma BIM, que es Building Information Modeling, que hace unos años eran de uso exclusivo de los países del primer mundo, pero en este momento las normas BIM son de aplicación obligatoria en toda Latinoamérica. O sea, no hay una empresa, un profesional que pueda participar en un proyecto de un país que ya esté utilizando las normas BIM si no tiene conocimiento y aplica todo lo que son normas BIM, Building Information Model. Para la parte civil de los proyectos, hemos venido utilizando AutoCAD Civil 3D. Para la parte de diseño de plantas industriales, como refinerías petroquímicas, siderúrgicas, hidroeléctricas, termoeléctricas y cualquier otro tipo de empresas, hemos venido utilizando el AutoCAD Plan 3D. Para cálculos de ingeniería, yo comencé a desarrollar un paquete de cálculos de ingeniería que lo llamé ENGIE. Eso lo comencé a desarrollar en el año 1981 y se ha venido actualizando a medida que los clientes lo requieren en los diferentes países. También he desarrollado, como les dije, una aplicación que la llamé Virtual Instruments, que más adelante les voy a explicar más o menos en qué consiste. Y otras aplicaciones muy importantes son DPE, que es vincular dinámicamente todas las fases de un proyecto, desde la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalles, el diseño, la construcción y la operación del proyecto, que puede ser un edificio, una refinería, una petroquímica, un centro comercial y cualquier otro tipo de proyecto. También desarrollé una aplicación que la he llamado Cobra, que es para calcular presupuestos haciendo uso de análisis de precios unitarios. Para la parte de diseño estructural,
estructuras de acero, concreto, aluminio, hierro forjado y cualquier otro material, la aplicación que he utilizado con más frecuencia es el SAP 2000. Bueno, y en esta pantalla aparecen algunas de las herramientas que se utilizan en un gemelo digital, como son los proveedores de Internet, y las empresas líderes en ese servicio están Microsoft, Google y Amazon. Entonces, para tener una mejor idea también de lo que es un gemelo digital, aquí tenemos el gemelo digital que integra 14 empresas. Este gemelo digital fue desarrollado por la empresa Aviva del Reino Unido para la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, que son las empresas petroleras que manejan todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos, petróleo crudo y gas en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, este gemelo digital integra 14 empresas. Esas 14 empresas podrían ser 5 refinerías, podrían ser 4 empresas aguas arriba, las empresas que exploran, explotan y transportan el crudo y el gas natural. Puede ser 4 empresas aguas abajo que utilizan los productos de las refinerías para convertirlo en productos petroquímicos. Este gemelo digital está llevando el control de 200.000 puntos críticos de estas 14 empresas. Obviamente, toda esa información tiene que estar protegida por ciberseguridad para evitar que algún hacker de cualquier sitio o país del mundo interfiera y nos cause accidentes catastróficos en estas 14 empresas. Y aquí tenemos lo que sería el gemelo digital aplicado a una ciudad. Este es el gemelo digital presentado por la empresa Bentley en el BIM Forum de Argentina. Entonces, ¿qué tenemos en el gemelo digital de una ciudad? Tenemos edificios, casas, tenemos estadios, tenemos avenidas, ferrocarriles, autopistas, el sistema del metro, tenemos puertos, tenemos plataformas costa afuera, tenemos centrales nucleares para la generación de energía eléctrica, pero también pudiesen integrarse hidroeléctricas, termoeléctricas, plantas de generación de energía eléctrica mediante paneles solares, eólicos y todo lo demás relacionado con la generación de electricidad. Como les dije, una de las aplicaciones para cálculo de ingeniería la llamé ENGIE y la comencé a desarrollar en el año 1981 y se ha venido actualizando a medida que los clientes de los diferentes países solicitan módulos nuevos de cálculo de ingeniería. Aquí ya entrando en el tema de cómo se utilizaría un Digital Twin o la inteligencia artificial para mejorar o optimizar el funcionamiento de una democracia en un país. Entonces, aquí tendríamos uno de los elementos clave que son los KPI o Key Performance Indicator, que lo vamos a tener para cada uno de los integrantes del equipo. El equipo comienza por el presidente de la República, todos los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los presidentes de las empresas estatales, los gerentes que estén formando parte del equipo, los ingenieros, todo el personal que forme parte del equipo de un país van a tener sus KPIs, indicadores claves de desempeño. Estos van a ser
datos reales protegidos por ciberseguridad donde no pueden ser alterados. Entonces, cada uno de los integrantes del equipo va a tener su KPI y en el momento en que el KPI del presidente, del ministro, del gobernador o cualquier otro integrante del equipo salga de la zona verde y llegue a la zona naranja, recibirá una advertencia diciéndole que su desempeño no está acorde con las expectativas del país, de la empresa, de la ciudad donde está trabajando y que por lo tanto debe mejorar. El gemelo digital le indica exactamente cuáles son las deficiencias, en qué punto está fallando y le presenta una lista de maneras de corregir esas fallas. Y cualquiera de los integrantes del equipo que no logre mantenerse en la zona verde, sino que pase a la zona naranja, amarilla y llegue a la zona roja, en el momento en que llegue a la zona roja va a ser reemplazado por el que tenga el mejor KPI de un grupo de 3 que está formando parte del equipo. El equipo en este caso sería el gobierno de un país completo. Entonces, de esta manera no hay que esperar 4 años, 5 años, 20 años, 25 años como Venezuela, 75 años como Cuba, para solucionar el problema de un país, sino que se hará en tiempo real en el momento en que alguno de los componentes del equipo no esté dando los resultados requeridos. Entonces acá ya un recuento histórico de lo que eran los Virtual Instruments. Esto es una conferencia que dicté en Denver, Colorado, en febrero del año 1987. El tema de la conferencia eran 14 mejoras que yo hice al diseño original de este proyecto, que era una planta de calcinación de alúmina diseñada y construida por la empresa Lurgi de Alemania. El cliente era la empresa Lusuis de Suiza. Este proyecto en el año 81 era el más avanzado del mundo. Tenía el sistema de control de proceso Honeywell TDC 2000 y el Motor Control and Interlock System era de la empresa Siemens de Alemania. También teníamos tecnología de Pechiney de Francia, Richthammer de Alemania, Hydro Aluminium de Noruega. Entonces, en este proyecto, el más avanzado del mundo en el año 1981, yo hice 48 mejoras al diseño original de esta planta y el resultado fue un 25% de aumento en la producción de esta planta, lo cual es un resultado espectacular teniendo en cuenta que era la planta más avanzada del mundo en este año. Entonces esta conferencia la presenté en febrero de 1987, o sea que yo ya tenía 6 años trabajando en este proyecto y por lo tanto todas las mejoras estaban documentadas. Alguna de las mejoras, o una de las 48 mejoras fue el sistema de control de temperatura del calcinador. El primer día de trabajo, a las 4 horas de yo estar trabajando en este proyecto, lo primero que yo hice al llegar a las 7 de la mañana fue pedir un manual de la planta donde se describiera todo el proceso y pedí todos los P&Is, C&Is para familiarizarme con el control del proceso. Entonces, analizando uno de esos dibujos de control de instrumentación y proceso, detecté que la temperatura del calcinador
se regulaba o se controlaba variando la velocidad de un tornillo alimentador de hidrato, y ese tornillo alimentador de hidrato alimentaba un elevador neumático que a su vez lo descargaba al calcinador. Entonces, cualquier persona que haya trabajado con elevadores neumáticos sabe que hay una relación crítica entre la relación del gas que está transportando el sólido. Si esa relación baja de un valor crítico, el elevador neumático deja de funcionar y en este caso la planta se va a parar completamente. Entonces, este error en el diseño original lo descubrí en las primeras 4 horas de trabajo y fue una de las 48 mejoras. Ok. Entonces, como anécdota también de esta conferencia en febrero de 1987 en Denver, Colorado, cuando terminé la conferencia se acercaron personas de diferentes países para felicitarme y pedirme mis datos, y el primero que se acercó fue el vicepresidente del URG, la empresa alemana con la cual estaba trabajando. Este vicepresidente era el doctor Hans Schmidt, y con el cual habíamos arrancado la planta en el año 1981 y habíamos recibido entrenamiento en Alemania también antes del arranque de la planta. Entonces, él me informó que cuando él salió de su oficina en Alemania, envió un fax a mi empresa solicitando mi servicio para que yo formara parte del equipo de arranque de 3 plantas más, una en Checoslovaquia, una segunda en la India y una tercera en Brasil. Bueno, aquí esta es otra conferencia que dicté en noviembre del año 2012 en Las Vegas, en el evento que se llama Autodesk University. Autodesk University. El tema de esta conferencia era la integración de los productos de Autodesk con los productos de mi empresa Roldán Duarte Consultoría y Entrenamiento. Entonces, esto está en las conferencias de noviembre del 2012 en Autodesk University de Las Vegas. Bueno, este sería el gemelo digital de la empresa Procore para las empresas de construcción. Entonces, la empresa Procore es líder internacional en proyectos de ingeniería y construcción, y este sería su gemelo digital para este tema. Bueno, entonces ahora, cambiando de tema, vamos a ir a lo que es el tema que de esta reunión, que es el Digital Twin Colombia y USA. Entonces, como les mencionaba, pues yo he venido trabajando en los Digital Twin desde el año 81. En ese año no se llamaban de esa manera. Yo los llamé Virtual Instruments, o sea, instrumentos virtuales. Y hace unos 20 años fue que se comenzó a utilizar el nombre de Digital Twin o gemelos digitales. Entonces, los temas que vamos a tratar son los siguientes. La democracia es el mejor sistema de gobierno existente, pero debe ser optimizada. Les propongo el Digital Twin Colombia USA. ¿En qué consiste esto? En utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial para minimizar la corrupción, evitar tragedias como las que han ocurrido en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en Nicaragua, y evitar que estas tragedias se repitan en Colombia y en los Estados Unidos. Entonces,
uso de la inteligencia artificial para mejorar la democracia. Tengo el agrado de compartir con universidades, empresas y gobiernos la herramienta tecnológica más avanzada existente, el Digital Twin, que comencé a desarrollar en el año 1981 con el nombre de Virtual Instruments. Mediante este invento logré aumentar 25% la producción de los calcinadores Lurgi de Alemania. Y en 1987 dicté una conferencia en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Y el doctor Hans Schmidt, que era el vicepresidente de la empresa Lurgi de Alemania, me invitó a formar parte del equipo para arrancar los calcinadores Lurgi en Checoslovaquia, India y Brasil. Ok, entonces la inteligencia artificial, IA, puede mejorar la democracia de varias maneras. El primer punto sería la participación ciudadana. ¿Cómo se logra esto? Plataformas de participación. Entonces, vamos a desarrollar plataformas que faciliten la participación ciudadana en debates y votaciones sobre políticas públicas. Otro punto es el análisis de la opinión pública. Entonces, vamos a utilizar la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales y encuestas para entender mejor las preocupaciones y opiniones de los ciudadanos. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto es la transferencia y rendición de cuentas. Entonces vamos a tener un monitoreo de políticas. Vamos a implementar sistemas de inteligencia artificial que monitoreen la implementación de políticas públicas y que generen reportes automáticos 24/7 sobre su progreso y eficacia. Después vamos a hacer algo muy importante, lo vamos aquí a sombrear de color amarillo, que es la detección de la corrupción, que es un cáncer mundial que tenemos que erradicar por completo, no solo en Colombia y en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. La corrupción definitivamente es un cáncer mundial que tenemos que eliminarlo, y la inteligencia artificial es la herramienta más eficiente que tenemos en este momento para detectar y eliminar la corrupción. Entonces vamos a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en los datos financieros y administrativos del gobierno, ayudando a identificar y prevenir la corrupción. Okay. El tercer punto, acceso a la información. Entonces vamos a tener asistentes virtuales, vamos a crear chatbots como parecido al ChatGPT 4 o I, okay, y asistentes virtuales que faciliten el acceso a la información pública y de los servicios gubernamentales. Entonces, como les decía, los KPI del presidente, de los ministros, de los presidentes de las empresas del gobierno, esos van a estar disponibles 24/7, van a estar protegidos por ciberseguridad y le van a llegar al celular de cada uno de los ciudadanos del país correspondiente, y lo más importante, protegidos por ciberseguridad para que no sean alterados, de tal manera que el desempeño del presidente y todos los demás integrantes del equipo no sea lo que digan la entrevista, lo que digan los canales de televisión, lo que digan las redes sociales, sino que sean valores totalmente confiables
inalterables, así como tenemos un indicador de la temperatura en cada sitio de la ciudad, tenemos indicadores de la dirección y velocidad del viento. Así los KPI van a ser valores totalmente blindados y van a definir si un integrante del equipo continúa o es reemplazado por otro integrante del equipo de gobierno. Ya no hay que esperar ni 4 años, ni 25 años, ni 75 años para que la tragedia de un país sea solucionada. Se va a solucionar sobre la marcha y con las herramientas de inteligencia artificial más confiables disponibles en cada momento. Entonces el cuarto punto es inclusión y representación. Vamos a hacer análisis de inclusión. Vamos a aplicar la inteligencia artificial para identificar grupos sobre representados en las políticas públicas y asegurar que sus voces sean escuchadas. Perdón, aquí no es sobre, sino subrepresentado. O sea que si la voz de un grupo de ciudadanos no llega a las instancias que deben llegar para que les solucionen sus problemas, el gemelo digital se va a encargar de que esa información sea actualizada en tiempo real 24/7 y también que sea protegida por ciberseguridad para que no sea adulterada, no sea cambiada, no sea borrada, no sea eliminada, sino que todo el que tenga un problema en su ciudad, en su urbanización, en su sitio de residencia, pueda ser escuchado mediante esta plataforma del gemelo digital Colombia USA o del país que corresponda. Educación cívica. Vamos a desarrollar aplicaciones y plataformas educativas que utilicen la inteligencia artificial para informar y educar a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades. El punto 5. Mejoras en los procesos electorales. Vamos a aumentar la seguridad al 100%, la seguridad electoral, implementando sistemas de inteligencia artificial para asegurar la integridad de los procesos electorales, para que no hayan fraudes, no hayan trampas como las que ocurrieron el 28 de julio pasado en Venezuela, donde un dictador, un criminal de lesa humanidad, hizo trampa y pretende continuar destruyendo el país, que ya lleva 25 años de destrucción consecutiva. Y el resultado es que Venezuela, que era el país más atractivo de Latinoamérica y uno de los más atractivos del mundo, hoy en día está pasando por la crisis humanitaria más grande del hemisferio occidental, donde más de 8 millones de personas han tenido que huir de su país a buscar refugio en otros países del planeta Tierra. Bueno, otro componente va a ser la optimización del proceso de votación. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para mejorar la logística de los procesos de votación, incluyendo la gestión de filas y la accesibilidad a los centros de votación. Y algo que no he mencionado, pero que es un punto muy importante, es que para ser candidato a la presidencia de la República hay que tener experiencia gerencial exitosa demostrada en empresas multinacionales de alto rendimiento. Esa experiencia debe ser de mínimo 5 años
de tal manera que los charlatanes, los políticos ineficientes van a quedar totalmente descartados porque no van a contar con esa experiencia gerencial exitosa demostrada. El punto 6 van a ser ejemplos de implementación. Entonces vamos a tener una plataforma que usa la inteligencia artificial para analizar y comparar las propuestas de diferentes candidatos, ayudando a los votantes a tomar las decisiones informadas. Vamos a tener otra plataforma de inteligencia artificial cuyo nombre es FactMeta, que detectan noticias falsas y desinformación, promoviendo un entorno de información más veraz y confiable. Conclusión: el uso de la inteligencia artificial en la democracia puede potenciar la participación ciudadana, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, facilitar el acceso a la información, promover la inclusión y optimizar los procesos electorales, contribuyendo así a una gobernanza más efectiva y equitativa. Y algo muy importante que no está incluido acá, que es evitar que se repitan tragedias como las de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia, etc. Eso tiene que desaparecer de la faz de la tierra, porque no es permisible, no hay cabida para que los delincuentes, los perpetradores de crímenes de lesa humanidad se apoderen de un país y continúen sin el castigo correspondiente por 25 años o más. Entonces, si tienen algún comentario, lo podemos responder en este momento. ¿Alguno de ustedes que tenga algún comentario, que quiera intervenir? Cualquiera puede activar su micrófono y hacer el comentario que consideren pertinente. Bueno, si no tienen comentarios, entonces damos por concluida la reunión y el video de esta reunión va a ser subido a mi canal de YouTube y va a ser compartido con ustedes. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima reunión. Te tenía una pregunta. Sí. Bueno, lo primero es que me parece preocupante que una persona elegida por voto popular la tumben por un proceso no judicial. ¿Qué es lo que estás planteando acá? Más bien esto debería ser una herramienta de ayuda para entidades como la Procuraduría para evaluar el desempeño de los funcionarios. Pues aparte pues de comunicarle a la población en general, pero que la permanencia del cargo de una persona elegida democráticamente dependa de, de un indicador sin un proceso judicial, creo que eso está prohibido. Bueno, yo respeto mucho tu opinión y la idea es la siguiente. Si usted es el presidente de una corporación, llámese General Motors, llámese la Exxon, la BP, Ecopetrol, cualquier empresa exitosa del mundo, y usted contrata a un gerente, a un vicepresidente, y ese empleado comienza a producir unos desastres terribles que dan
producen accidentes, causan pérdidas, o sea, violan todas las normas de desempeño de esa empresa. Entonces, esa empresa tiene que tomar acción inmediata. No puede esperar 4 Claro, años. pero el empleado no lo elijo democráticamente, lo elijo a dedo. Entonces, Bueno, dentro por de los eso, funcionarios, por ejemplo, no sé, un viceministro, un ministro. Esto puede ser para que el presidente eche un ministro o un viceministro, pero para echar al gobernador, al presidente, o sea, es muy distinto un cargo de elección popular a un cargo a alguien que yo designo para hacer algo. sí, como te digo, yo En- en- respeto mucho tu entonces, opinión. creo que puede ser muy útil como herramienta de evaluación para entidades como la Procuraduría, principalmente. Para la Contraloría no tanto, para la Contraloría ya hay herramientas que pueden ayudarle, lo que pasa es que no las usan. Pero para la Procuraduría que está tan perdida y que tiene que meter en temas burocráticos tan engorrosos para investigar a la gente, creo que sería una herramienta buena. Pero la Procuraduría es la que tiene que tomar la decisión. No sería un proceso automático. Bueno, como te digo, respeto mucho tu opinión, pero tragedias como las de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, la raza humana no las puede continuar permitiendo. Si se continúa permitiendo, la extinción de la raza humana es inminente. Pero no es posible que una persona o un grupo de 10 o 20 personas tengan más poder que 8.000 o 9.000 millones de personas que conformamos el planeta Tierra. Entonces, como les dije, la democracia es el sistema de gobierno más, más confiable o más conveniente que tenemos. Pero No sé, tenemos, yo creo que es el menos peor, pero no bueno, necesariamente el más conveniente. bueno eh, Por ejemplo, tenemos sistemas dictatoriales como el de Singapur. Y Singapur está excelente. Y es un sistema dictatorial. en eso estoy de acuerdo contigo, en eso Mm. estoy de acuerdo contigo. Y eh, podíamos discutir mucho tiempo sobre Singapur, Taiwán, eh, ¿cómo se llama? Hong Kong, Corea del Sur, si esos han sido proyectos exitosos, y yo de antemano les digo que sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha ocurrido en los 4 tigres asiáticos, y me gustaría mucho que Colombia, Venezuela, Latinoamérica lográramos llegar a esos niveles. En eso estoy 100% de acuerdo. Entonces, la democracia eh, posiblemente sea, bueno, ya en este momento me pones a dudar si es el mejor sistema, porque una dictadura puede ser buena o puede ser mala. Si nos vamos a Sí, los ejemplos, igual, por ejemplo, sistemas que no son tan democráticos necesariamente como el de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Noruega. Lo que es que son bien administrados. Una cosa es bien administrado, otra cosa es democrático. Porque si pones, democracia, teníamos democracia en Haití. Y era la tragedia de Haití. exacto, hay muchos ejemplos que podemos analizar, y la idea que quiero transmitir es que si tenemos una herramienta que nos puede mejorar sustancialmente la condición de vida de un país, si tenemos herramientas para que la tragedia que ha ocurrido en estos países no se repita, porque es humanamente inaceptable que eso se siga repitiendo. Entonces le vamos a dar uso a las herramientas que tenemos.
Entonces, uno de los primeros pasos sería las condiciones que deben cumplir los candidatos a presidente de la República. Entonces, yo les mencionaba que una condición es experiencia gerencial exitosa en una empresa multinacional exitosa. Con eso ya nos quitamos la posibilidad de tener presidentes como hemos tenido en los últimos 200 años en varios países. Entonces, los políticos ineficientes, ignorantes, ineptos, demagogos, charlatanes que hablan 4 horas cuando en un minuto pudieron haber dicho las cosas correctas. Entonces tenemos que liberarnos de eso. Entonces, esta herramienta ha dado resultados excelentes en proyectos de ingeniería de construcción, en proyectos de empresas petroleras, petroquímicas, siderúrgicas, hidroeléctricas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo para la empresa más grande que es el país? Y el gerente más importante que es el presidente de la República. Si ustedes son dueños de una empresa de aviones F-16 y contratan a un piloto que jamás en su vida ha piloteado un F-16, las posibilidades de que lo destruya en el primer intento son muy altas. Igualmente pasa con candidatos como los que hemos tenido, que sin ninguna experiencia gerencial, gastando millones de pesos, dólares, euros en campañas electorales, porque las campañas electorales quedarían eliminadas de tajo, para que esa es la fuente principal de la corrupción. Entonces, si no hay personas o empresas que invierten en campañas electorales, pues no va a haber corrupción, porque las campañas electorales es tal vez la fuente número 1 de la corrupción de las democracias. Entonces, por eso queda totalmente eliminado. Entonces, me gustaría tener tu opinión sobre estos puntos. Bueno, un gerente no necesariamente es una buena opción, porque el objetivo de un gerente, el objetivo de una empresa es generar utilidades. Es la primera opción, el primer objetivo, ¿cómo es que llama eso ahora? Eso ahora se llama eh, las metas de responsabilidad social. La primera meta de responsabilidad social de una empresa es generar utilidades. Y de ahí para allá, pues todo lo demás. Pero una empresa que no genera utilidades no existe. O pues desaparece. No necesariamente, o sea, un gerente puede ser una buena opción, pero depende del periodo, de la época en la que esté el país. Porque no necesariamente un gerente nos va a llevar a una mejor situación. Es que no me acuerdo. Sé que hay ejemplos de esos, en los que a países, no necesariamente a Colombia, a varios países lo han dirigido tecnócratas y personas del mundo empresarial y los países han fracasado. Y también casos contrarios, donde les ha ido muy bien, y casos donde los han dirigido burócratas y también han estado, o sea, han existido las dos experiencias. Lo que sí necesitamos es alguien que administre, que por un lado administre bien los recursos del país, pero que también genere la inversión social suficiente para que al país le vaya bien. Sí, bueno, quería proponerte dos ejemplos. Dos ejemplos. El uno es
el que fue presidente de la General Electric, que es un colega nuestro, ingeniero químico. ¿Cómo es que se llama? A ver. Presidente de la General Electric, fue reelegido, fue presidente durante 20 años, fue declarado el ejecutivo del siglo. ¿Cómo se llama? A ver, ubíquenlo. Se lo preguntamos al ChatGPT. A ver, ninguno de ustedes recuerda el nombre de ese presidente. No. Bueno, entonces se lo resumo. Fue presidente de la General Electric durante 20 años, o sea que lo reeligieron 10 veces. Ingeniero químico, no sé si del MIT o alguna universidad parecida. Entonces, esta persona, y también fue el presidente de una gran corporación de Estados Unidos, el más joven. Entonces, dio buenos resultados y pues para la General Electric lo que importa son los resultados. No de que la democracia nos dice que hay que darle oportunidad a todas las clases, a todos los segmentos, que tenemos que tener un ministro de la igualdad. No. Aquí lo que cuenta son los resultados. Si es ingeniero químico, si es economista, si es lo que sea, lo que importa son los resultados. Entonces, durante 20 años dio excelentes resultados y por eso lo reeligieron 10 veces. El periodo de estas corporaciones es de 2 años. Lo reeligieron 10 veces. Entonces, cuando ya iba a cumplir los 20 años, él reunió a toda la junta directiva de la General Electric y les dijo: considero que ya he cumplido con mi misión dentro de la empresa y someto a su consideración de que el próximo presidente sea elegido por resultados de los 3 mejores vicepresidentes de la corporación. Entonces, la General Electric tenía, vamos a suponer, 15 vicepresidencias. Entonces la propuesta fue: a partir de hoy, todos los 15 vicepresidentes van a competir en base a resultados y el que tenga los mejores resultados va a ser el nuevo presidente de General Electric. La junta directiva estuvo de acuerdo y así se hizo. Entonces, al cumplir este colega ingeniero químico de sus 20 años como presidente de la General Electric, entonces les digo: bueno, ha sido un placer haber servido a ustedes durante 20 años. Entonces la misma junta directiva y el nuevo presidente le dijeron: mira, te vamos a pedir un favor, te vas a quedar un año más como presidente porque tu última adquisición, este presidente había comprado la empresa Honeywell. ¿Conocen la empresa Honeywell? Sí. Bueno, entonces Honeywell es una empresa líder mundial en instrumentación, control, automatización, aviónica y todo eso. Y el presidente de la General Electric había comprado esa corporación y ya formaba parte de la General Electric. Entonces consideraron que unir esas dos corporaciones era un trabajo bastante
importante hacerlo bien hecho y que la persona que podía hacer mejor su trabajo era este actual presidente de la General Electric. Entonces se tuvo que estar un año más para lograr esa transición exitosa entre las dos corporaciones, la General Electric y la Honeywell. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo ese modelo corporativo se puede aplicar a un país y olvidarse de una cantidad de conceptos y teorías que nos han alimentado durante toda nuestra vida, de que la democracia, que la elección popular y una cantidad de cosas de esas que para efectos prácticos no tienen ninguna validez. Entonces la corporación más importante es el país completo. Entonces, si lo manejamos siguiendo los estándares que han dado resultados exitosos en las grandes corporaciones, como son los digital twins y todas las demás herramientas de inteligencia artificial que ya están funcionando y que van a seguir apareciendo todos los días, pues vamos a tener un país que va a progresar muy rápidamente y en vez de pasar 200 años más esperando salir del subdesarrollo, vamos a lograr llegar a niveles cercanos a los de Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. ¿Estás de acuerdo con esto o tienes algún comentario diferente? Pues, o sea, lo entiendo bien, o sea, el modelo lo podemos aplicar, pero al interior del gobierno, principalmente el gobierno, no tanto de Congreso ni de la rama judicial, porque, bueno, de pronto el de la rama judicial también, en el Congreso no, o sea, en el legislativo no, en el judicial sí, y en el ejecutivo al interior del ejecutivo, pero no para las elecciones, o sea, no para elegir el presidente, el gobernador. Dentro del ejecutivo, o sea, el presidente le puede aplicar esto tranquilamente a los ministros, viceministros y ahí para abajo, para Sí, poder evaluarlos y tenerlos bajo criterios de evaluación de eficiencia, pero no nos permite elegir presidente. O sea, si queremos seguir manteniendo la democracia, no es que montemos que un grupo se apodere del país y monte una dictadura, como en Singapur. Pero ya sería ahora, una dictadura se puede manejar con esto, totalmente. Pero en una democracia, el ejecutivo se puede manejar por un modelo de estos, pero no para elegir el ejecutivo, sino para administrar el ejecutivo en su interior. O sea, el sí, presidente sigue siendo elegido por democracia, pero los ministros sí toca apretarlos por este lado y de ahí para abajo, a todo el mundo. ahora, una pregunta. ¿Tú preferirías vivir en Singapur o en Venezuela? Ah, pues en Singapur. Bueno, ok. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Y con los métodos tradicionales, la tragedia de Venezuela puede durar 100 años. Entonces, tenemos que primero evitar que lleguen a la presidencia de un país personas con, ¿cómo se llama eso? Con problemas mentales. Una persona con problemas mentales como Hitler, como Chávez, como Maduro, como Petro, esos pueden causar daño en cualquier parte, en cualquier tipo de proyecto.
puede ser una alcaldía, puede ser una presidencia. Entonces, por ejemplo, si los Juegos Olímpicos se administraran con los sistemas de la democracia, entonces que hubiese una campaña electoral donde participaran los candidatos pagos por diferentes grupos, entonces ahí no irían los mejores, participarían en los Juegos Olímpicos los que reciban las cuotas, los pagos de campaña electoral más grandes. Y sería un desastre completo. Los Juegos Olímpicos serían una desgracia total si usáramos el método democrático de las campañas electorales pagas. Entonces, tenemos el modelo olímpico que se puede aplicar 100% a la administración de un país. Solo participan los mejores. Los otros tienen derecho, pueden seguir entrenando y cuando logren las marcas mínimas participan. Pero si una persona no tiene las marcas mínimas para ser gerente, para ser alcalde, para ser presidente de una república, no debe ocupar ese cargo. Igualmente ¿Y cuál para es ser... una marca? La pregunta es ¿cuáles son las marcas mínimas? Perdón. La pregunta es ¿cuáles son las marcas mínimas? Por eso, esas son las que establecemos en el gemelo digital. Entonces, como digo, para ser piloto de F-16 o F-35 hay que tener unos conocimientos mínimos, una experiencia mínima, unas horas de vuelo mínimo. Y allá no puede llegar un charlatán, no puede llegar un político que habla durante 4 horas diciendo que él es el mejor piloto de F-16 y que les promete que no va a ser como lo que ocurrió en no sé qué. No, tienen que ser cosas concretas, resultados concretos. Y los charlatanes tienen que estar descartados totalmente. ¿Algún comentario, alguna? No. Sí, la pregunta es cómo establecer esos criterios mínimos. Bueno, perfecto. Entonces estás invitado a formar parte del equipo. Todas tus observaciones, tus sugerencias, tu experiencia, bienvenido. Todos podemos aportar y entre todos podemos liberarnos de que la tragedia de Venezuela se repite en Colombia o en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias y nos veremos en la próxima reunión. Bueno.